está programada. En un ratito ya les saldrá en Classroom la tarea que está programada. Les dejo bastantes días para que la resuelvan, entonces no hay mayor problema. ¿Qué más les iba a decir? Ya, entonces, les dejo las instrucciones, etcétera, entonces no hay mayor problema. De todas formas, el día que tenemos clase, el día lunes, ¿cierto? El día lunes a la 1 de la tarde, tenemos nuestra evaluación ya de la unidad número 5, o sea, de lo que vamos a trabajar el día de hoy, y complementamos con la tarea que son varios días de que les dejo para que lo contesten. Dígame, el lunes no hay clases, ¿ya ven? ¡Qué barbaridad! Y luego decimos gracias por recordarme. ¿Por qué? ¿Por lo del 20 o por qué? Sí, se Pues, recorrió. lo recorrieron tantísimo tiempo, válgame Dios, ¿ya ven? Entonces, ¿qué les iba a decir? Ok, entonces el próximo jueves 18 tenemos la evaluación, ¿va? Entonces depende, ahí también tengo que comentarle a Catriona si yo creo que ese mismo, el próximo jueves ya iniciarán con la unidad 6 porque no, si no, no va a dar tiempo. Pero eso igual lo comento con Catriona y ya ustedes, ya ella les avisará si sí empiezan el 18 o hasta el 22, pero pues el viernes se acaba el semestre, viernes 26. Obviamente tenemos 2 semanas más, ¿no? De primera y segunda vuelta, pero yo creo que lo mejor es que solamente ocupemos una semana para que repongan algún examen que ustedes quieran y que vean que sea necesario y listo. Gracias por recordarme eso. Ahora estoy más contento aún. Ya ven, y ustedes que al sobreviviendo y que quién sabe qué, y el lunes no hay clases, ¿ya ven? Ni siquiera me acordaba que el lunes no había clases, pero Qué aún así sigo barbaridad. sobreviviendo. Muchas gracias, Karen, por recordarnos. Ya ves, ya no sobreviva, ya vivas. Vivan, jovencitos. Mañana que juegue México se me regresa la vida. Esa de otra, a ver, lo de la reposición. Ustedes han hecho diferentes evaluaciones, ¿cierto? Tanto conmigo como con Catriona. ¿Ok? De todas esas evaluaciones solamente pueden reponer un examen. No se vayan a confundir que uno de la profesora y otro conmigo, no. Es solamente un examen. De todos los exámenes que tenemos registro, que tengamos evaluación, tanto conmigo como con Catriona, y por eso también les damos, ¿no? Lo antes posible las calificaciones, etcétera, etcétera. Yo nada más les debo un resultado, ¿no? De la unidad 3, solamente eso, no sé si ya se los di, pero bueno, si no, se los pongo en breve, no se preocupen. Pero ya tienen un historial. Entonces, con base en este historial de exámenes, ustedes ya pueden saber en cuál podrían reponer, ¿no? O sea, ya saben en dónde a lo mejor fallaron o si en general tienen pues buenas calificaciones y ya no es necesario, pues ya se liberan de eso. Pero si, por ejemplo, ¿no? De todos los exámenes tienen alguna calificación baja, 7, 6 o está reprobado, lo pueden ustedes reponer. Entonces, obviamente, por lo menos con algunos días de anticipación, unos 4 días o una semana por lo menos de anticipación. Por eso, digamos que es como de premura que terminemos todas nuestras unidades del temario en tiempo antes del el 26, ¿no? Bueno, el 25 en nuestro caso de noviembre, para que tengan algunos días para poderse preparar. De todas formas, por eso ustedes tienen las calificaciones para que ya sepan o ya saben más o menos en dónde cojearon, en dónde les falló un poquito, ¿no? El prepararse en algunas evaluaciones y entonces ya nos dirán qué examen quieren reponer. Con el compromiso, ¿verdad? Que deben de mejorar esa calificación. ¿A qué voy? Si sacaron 7 y quieren reponerlo porque se sienten con el tiempo y se sienten con la capacidad, ¿verdad? De que son capaces, claro que lo son, pero me refiero por los tiempos y todos los compromisos que tienen de reponer y de mejorar esa calificación, entonces ustedes pueden reponer ese 7, pero con la condición que si ustedes reponen, quiere decir que van a mejorar. Si no sucede así,
no se vale renunciar a esa calificación de reposición, que quiere decir que si, por ejemplo, tenían 7, presentan reposición y sacan 5, obviamente el que se va a promediar es el de la reposición, o sea, el 5, no el 7. Entonces, por eso les digo que es decisión de ustedes y ustedes tienen que ver si reponen o no. Igualmente, aunque sea reprobatoria, si sacaron 5, por ejemplo, y en la reposición sacan 3, pues obviamente no se promedia el 5, se promedia el 3. Entonces, es una oportunidad para mejorar calificación, pero deben estar completamente conscientes y comprometidos de que la calificación debe mejorar. ¿De acuerdo? Y es solamente un examen, ¿va? Digamos que eso sería o eso funciona por lo menos en procariotes y virus del 1303, que es como fuese como su examen final, pero es una reposición nada más de una sección, porque ya hicimos muchos exámenes, etcétera, etcétera, y entonces con eso es más que suficiente, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar, ¿verdad? Con esta unidad número 5, ¿vale? Con esta, dígame, ¿alguien levantó la mano? Profesor, las calificaciones del examen todavía no están, ¿verdad? No, se las pongo ya en breve, es la unidad 3, ¿cierto? Ya las tengo. Gracias. Nada más que se me fue, ahorita estuve haciendo otras cosas y luego tuve una complicación. ¿Fue con ustedes o fue con el 1? No, con ustedes sí hicimos el examen en Sócrates, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Ok, fue con el otro grupo que tuve ahí una complicación, y entonces tuvimos que ahí modificar la dinámica, no pude estar y entonces ahora tengo que revisar de otra manera el examen, pero también se los debo, entonces por eso estaba confundido, pero ya tengo esa tarea también lista. Entonces, bueno, el día de hoy empezamos ya la unidad 5, que sería la parte ya de taxonomía de las bacterias. En general ustedes han estado, ¿no? O hemos estado conociendo diferentes aspectos importantes de todo este gran grupo, ¿no? Súper interesante y muy importante, ¿no? En la vida, en la biología en general, que sin ellos obviamente no podría prosperar el resto de los mismos, ¿no? Han estado conociendo o han estado revisando, aprendiendo, ¿no? Sus características, ¿no? Desde las externas como internas, las características microscópicas, ¿no? Revisamos un poquito el metabolismo, cómo se comportan, los diferentes sustratos, diferentes formas en donde viven y dependiendo de dónde se desarrollan, pues tendrán ciertas estrategias de nutrición, ¿no? De metabolismo y luego después ya vieron el grupo también que forma parte de los procariotas, pero son especiales, o sea, las arqueas, y entonces, ahora pues vamos a ver también parte de esta taxonomía o esta sistemática clasificación de cómo poder reconocer a todo este gran grupo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco acerca de ello, vamos a hablar un poco de cuáles son las herramientas que se utilizan para precisamente describirlas, para caracterizarlas, para primeramente identificarlas y luego ya después, ¿no? Ir haciendo una descripción de las mismas, como les digo, las herramientas que se utilizan para poder hacer este trabajo tan importante y no diremos un poco brevemente lo histórico, ¿no? De cómo se fueron, ¿no? Cómo se fueron reconociendo estos organismos hasta la actualidad y ver la clasificación más actual de las bacterias y de los grupos más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, ¿no? Precisamente con la clase y comentarles, y que va un poquito ligado, relacionado con la unidad número 4, porque recuerden, ¿no? Que estas arqueas, ¿no? Son parte del grupo de los procariotas, pero tienen, ¿no? Algunas estructuras diferentes y tienen algunas condiciones que las hacen muy especiales, ¿cierto? Y a pesar de ello, pues también, ¿no? En la información que tenemos vigente o lo más vigente o nuevo que tenemos, pues es, ¿no? Que a pesar de que son, ¿no? Que son microorganismos, que son procariotas, pues tenemos ahí alguna relación, ¿no? Por lo menos química, ¿no? Y de molecular, ¿no? Con los eucariotas. Entonces, vean, ¿no? Lo interesante y que también, ¿no? La diversidad de todo, de los mismos, también tiene que ver mucho con la transferencia de información genética, no nada más vertical, sino más bien horizontal, ¿no? Que también eso
Eso lo han estado revisando y que no nada más lo revisan en esta asignatura, sino en general en todo, ¿no? Si se han dado cuenta, no todas las asignaturas tienen cierta conexión o cierta relación, pues muy, muy importante. Entonces, con este comentario les digo, ¿por qué creen entonces que sea todavía, o a pesar de que estamos ya en el 2021, ¿no? Y que mucha de la tecnología y conocimiento, ¿no? Y diferentes herramientas, pues han ido avanzando, ¿por qué es importante seguir colectando, ¿no? Enfóquense ahorita, piensen en la parte de procariotas, ¿por qué sigue siendo tan necesario, ¿no? El ir a colectar o en ir a buscar muestras de procariotas y en teoría, ¿verdad? Podríamos decir que ya no existe o ya está registrado una gran cantidad de géneros, de especies, ¿no? Diferentes técnicas para poder reconocerlas, etcétera. ¿Por qué creen entonces que siga siendo tan importante esta fase de experimento o fase de colección o colecta de organismos? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que sea interesante esto o relevante el seguir colectando? Los escucho, cualquier idea que tengan, los escucho o los leo. Porque nos ayuda a conocer sus características y a lo mejor hasta identificar si tiene alguna diferente con lo que tenemos registrado. Ok, mejorar, perfecto, muchas gracias. Mejorar lo que se tiene, eso sería algo muy, muy importante, ¿no? Se tienen algunas descripciones o características, entonces una de ellas sería corroborar, ¿no? Que la información sea la más precisa o la adecuada, ¿no? La que nos acerque más a responder contestar, ¿no? Diferentes preguntas, ¿no? O cambiar, ¿no? Totalmente, si está mal una descripción o si algo no está bien descrito o hecho, entonces es inválido totalmente corregirlo. ¿Se acuerdan ustedes en sistemática, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya esos tiempos se han reducido bastante y luego es un relajo, pero ya ven, ¿no? Lo de las reglas de nomenclatura y las reglas para cambiar los nombres, tenía que pasar un lapso de tiempo bastante largo para realmente corroborar y aceptar. Ahora, ¿no? Estos tiempos han sido reducidos bastante y se pueden hacer diferentes propuestas o cambios dependiendo, ¿verdad? También las propuestas o las ideas de los grupos que manejan todo esto, o sea, los taxónomos que hacen estos cambios. ¿Qué otra cosa sería importante por seguir trabajando o colectando, como les comento? ¿Qué más se les ocurre? O sea, cualquier especie, ya sea bacteria, animal, lo que sea. Pues en este caso, por ejemplo, estamos trabajando con procariotas, ¿no? Con las bacterias. Pensemos más en eso. Ajá. O sea, como siempre se descubren ahora sí que especies nuevas, bueno, o sea, siempre habrá esa curiosidad por saber si, ¿cómo se llama? Beneficia o perjudica, pues, ¿cómo se llama? Ajá, a nosotros, dar algún uso o una forma de cuidarnos de ellos. Ok, bueno, perfecto, gracias, Luis. Entonces, otro punto importante sería esto, ¿no? Y enfocado a la parte humana. Si buscar como siempre, ¿no? El buscar algún recurso o algo distinto, ¿no? Para poder utilizar o que sea de nuestro beneficio, ¿no? Para la existencia del humano o como también comentas, ¿no? El frenar o el poder llegar antes o evitar, ¿no? Algunas cosas o encontrar alguna solución, ¿no? A algo que de este tipo, a muchos de estos organismos nos puedan perjudicar, ¿no? Si podríamos mencionarlo, ¿no? Analizar su evolución conforme a los años, como dice José Ángel. Ok, eso también es seguir, ¿no? Seguir buscando información importante o relevante para seguir, pues es uno de los trabajos de los biólogos, ¿no? El realmente seguir buscando, haciéndonos más preguntas o respondiendo
estas mismas, o encontrar respuestas más claras al origen de, ¿no? Por acá dicen, nuestra necesidad patológica de tener bajo control nuestro entorno, además puede que en el proceso de investigación o determinación de alguna especie podamos obtener información para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, exactamente, muy similar a lo que mencionó su compañero en esta última parte, y necesidad patológica. Sí, ¿no? En algunos casos, bueno, como mencionas, Patricio, ¿no? Es como como si fuese, ¿no? Una necesidad, ¿no? De organizarlo todo, y que bueno, el buscarle respuestas a todo, ¿no? Y bueno, ahí también, ¿no? Se entra la situación un poquito, ¿no? Lo que a lo mejor también ustedes revisaron en sistemática, ¿no? De cuestiones filosóficas y científicas muy interesantes, y que bueno, ¿no? Esto también ayuda bastante. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Muy bien, son puntos muy, muy interesantes. Y yéndonos más a la cuestión práctica, me refiero porque ustedes a lo mejor saben que existen, ¿no? Las diferentes colecciones de la diversidad, ya saben, ¿no? Parte de esto es las colecciones de, por ejemplo, de animales, de aves, de mamíferos, de reptiles, ¿no? Colecciones, los mismos museos, ¿no? También son varias colecciones, los herbarios, en el caso de la parte botánica, pero en el caso y estamos hablando de todo lo que mencioné es eucariotas, ¿cierto? Y en el caso de los procariotas, ¿qué hay para poder tener un registro similar a esto que les menciono de las colecciones? ¿Hay, no hay? ¿Saben de su existencia? ¿Saben o no saben? ¿Cómo se llaman estos sitios? Como menciono, colecciones. Y en el caso de las bacterias o los Sí, hay. Y son Ujú. colecciones, creo que microbianas, algo así. Ok, sí existen, ¿no? Se le llaman ceparios, ¿no? Existen diferentes tipos o sitios en donde están o se mantienen, ¿no? Mantienen a las bacterias en crecimiento y las van renovando, y como en algunas colecciones, en este caso, mantienen muchos de los organismos pues vivos con los diferentes nutrientes, ya saben, ¿no? Con las condiciones adecuadas para que pues se tenga un inicio, una base, ¿no? De las descripciones de los organismos. Entonces, sí, ¿no? Existen grandes ceparios donde hay una gran cantidad de colecciones o una gran cantidad de especies que están ahí bien determinadas, bien identificadas, que bueno, en algunos casos pues puede haber algún cambio, ¿no? Depende de las investigaciones que se puedan hacer, ¿no? Y si se encuentra alguna modificación, pues es un gran trabajo y se tendría que ir modificando con el tiempo. Pero vean, precisamente, hay condiciones, son condiciones que se requieren, ¿no? Condiciones específicas para mantener a los organismos creciendo, desarrollándose, y, y todas se podrán mantener en esas condiciones. ¿O no? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? Yo digo que no, ¿no? Por la diversidad de ambientes que hay. No se puede, ¿cierto? Entonces, precisamente, ¿no? Esto es una de las condiciones o de las situaciones que aún no se puede controlar, ¿no? Pues compañero dice que queremos controlar todo, pues estos ambientes en donde les estoy mostrando en la primera diapositiva, pues son condiciones sumamente extremas, sumamente específicas y especiales que a lo mejor se pueden duplicar o se pueden replicar, pero por cortos periodos de tiempo, o muchas veces ni siquiera se puede. Y aquí existe una gran diversidad de procariotas, tanto arqueas como bacterias. Entonces, esa es una de las grandes limitantes, y por eso pues se sigue, ¿no? Se sigue colectando, se sigue
muestreando y se sigue haciendo diferentes pruebas. Muchas veces, como observan ahí en la imagen, pues se pueden montar mini laboratorios para tal vez hacer algunas pruebas, pero como les repito, con tiempos cortos, pero así como un cepario, ¿no? Que se pueden mantener ciertas condiciones no especiales por mucho tiempo. En este caso hay una gran diversidad que que no se puede y que solamente están presentes en estos ambientes, ¿no? Entonces, todo es un conjunto, ¿no? La colecta, la investigación, ¿no? Obviamente, la investigación de campo, la investigación de laboratorio y todo lo que respecta a biología molecular es todo un engranaje para seguir, ¿no? Buscando respuestas y seguir buscando la diversidad de los mismos. Por ejemplo, ¿no? Y no sé si han escuchado, ¿no? O han visto estas imágenes que les pongo, que es en el parque Yellowstone en Estados Unidos, donde no nada más hay, pero es un claro ejemplo de ambientes con ambientes extremos, donde hay una gran diversidad, no nada más en Estados Unidos, existen Nueva Zelanda, en todo el mundo, ¿no? Este tipo de ambientes en México también, en Guadalajara, hay sitios donde hay ambientes o hábitats, ¿no? Bastante extremos y bastante especiales y en donde podemos encontrar esta gran diversidad, ¿no? Entonces, vean, como ahí dice la diapositiva, ¿no? En el 87 aproximadamente se tenían registrados 12 grupos o 12 filums de bacterias, y ya con ayuda de esta tecnología o con ayuda de la biología molecular y del análisis del RNA ribosomal 16S, entonces vean, hasta ahorita, ¿no? Seguramente ya va a haber más, ¿no? 80 filos descritos por el momento, ¿no? Una gran diversidad de procariotas, ¿vale? Entonces vean qué gran diferencia, y en realidad el tiempo, ¿no? 1987 ahora ya son algunos años, pero no demasiados, y entre 12 y 80, ¿no? Es un avance bastante importante, ¿no? Entonces, por eso, pues ya con estas clasificaciones, pues tenemos un mayor entendimiento, o ir, ¿no? Como si fuese un cajón de ropa o un cajón de la cocina, ¿no? Donde van cada uno de los grupos o de los organismos, dependiendo cierto tipo de características que se han obtenido. Aquí, por ejemplo, esto del OP10, que es el Obsidian Pool, que está, ¿no? en el Parque Yellowstone. Ahí, ¿no? Encontraron uno de estos filums bastante importantes llamados armatinomonadetes. Ajá, y es un ejemplo que les pongo, ¿no? Que hace esta descripción con estos ambientes extremos. Y, por ejemplo, ¿no? Una especie, ¿no? Que es esta tonomonas, que se desarrolla a 68 grados centígrados aproximadamente, su óptimo, ¿no? En su crecimiento y desarrollo es en esas temperaturas, que bueno, su metabolismo, ¿no? O su presencia es en donde hay o que pueden, ¿no? Degradar celulosa y estas sustancias o gilano, por ejemplo, y que bueno, no son capaces de degradar esto con la presencia de sus enzimas especiales, y, eh, y que bueno, están en estas temperaturas. Entonces, eso, digamos que lo que podríamos, ¿no? Sacar de todo esto es que es bien importante todas estas herramientas, ¿no? Las herramientas de colecta, ¿no? La investigación de campo, de laboratorio, y, ¿no? Todas estas tecnologías de biología molecular, y vamos a hablar de algunas otras más que nos ayudan bastante al desarrollo de los mismos, ¿va? Uno de ellos, ¿no? Históricamente, y que se sigue utilizando, y que ha habido algunos cambios, y que sí se siguen manteniendo algunos nombres, otros se han modificado, ¿no? Pero la base es este manual que les comento, manual de Bergès, manual de Bergès, primeramente en el 23, en 1923, ¿no? Se publica, y más que nada es un trabajo de diferentes investigadores, principalmente médicos, y que ocupan o compilan, hacen este libro para la identificación bacteriana, pero básicamente para cuestiones médicas, ¿no? Es totalmente dirigido para el humano, pues, o bacterias que puedan causar enfermedades al humano, básicamente, ¿no? O principalmente.
Posteriormente, después de ya un periodo de tiempo, ¿no? Se busca hacer un cambio, una actualización del mismo y no nada más incluir a las bacterias que tienen un interés o una relación no directa con las enfermedades humanas, sino ya más bien utilizar o hacer una nueva publicación con herramientas, ¿verdad? Más que nada a la clasificación, ¿no? Clasificación e identificación de las mismas. Entonces se cambia también el nombre, ¿no? De manual de Vergés, ¿no? Manual of Systematic Bacteriology, ¿no? Entonces aquí ya habla más de cuestiones de clasificación, ¿no? Sigue habiendo tomos o sigue habiendo volúmenes o apartados de cuestión de identificación nada más, porque aquí también es importante que les quede claro que es muy distinto la clasificación a la identificación. El trabajo de clasificación es primeramente o es antes para llevar a cabo la identificación, ¿no? Se tienen que lograr clasificar, describir y ya que se tenga todo este trabajo, pues entonces ahora sí se podrán identificar, ¿no? Esa es nuestra primera base para poder identificar los mismos organismos en otros sitios, en otros lados, de diferentes lugares, no nada más de aquí, sino del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, entender que la clasificación, ¿no? Es un trabajo previo y luego ya la identificación es otro, ¿va? En este caso del manual, se basa, ¿no? En un solo reino, como vean, estamos hablando de ya también conceptos pues muchísimo más antiguos, anteriores, lo de los reinos, ¿no? Que ya lo tienen eso pues también comprendido, ¿no? Ahora que ya son dominios, etcétera, pero en este caso, ¿no? Seguían utilizando el nombre de reino y dividen o agrupan a las bacterias en 4 divisiones. Recuerden que igual las divisiones o phylums es algo muy similar que ahora ya prácticamente se ha unificado y solamente se nombra como phylum a todo. Porque antes división era la parte botánica y bacteriológica y phylum a la parte zoológica y ahora se ha unificado y solamente nos referimos a phylum, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, continuando con la parte de Berger, entonces estos grupos, ¿no? Se identificaban básicamente con la tinción de Gram, ¿de acuerdo? Entonces, los cuatro nombres o las 4 divisiones tienen el nombre de Gracilicutes, que son las bacterias o los procariotas que tienen una pared celular Gram negativa, ¿de acuerdo? Entonces, esta división o esta clasificación de Vergés, que no se les olvide que está basada principalmente en la tinción de Gram. Entonces, Gracilicutes, bacterias o procariotas que tienen una característica en su pared, ¿verdad? De ser Gram negativas. Entonces, ahí les recuerdo, les pongo nuevamente, ¿no? Los esquemitas de las Gram negativas y de las Gram positivas, ¿no? Ya saben, ¿no? La constitución de la pared es totalmente distinta, o más bien el grosor de las capas es lo que ahí va a diferenciar de unas con otras. Firmicutes, procariotas con una pared celular Gram positiva. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, primeramente de los 4, Gracilicutes y Firmicutes, ¿va? Luego después, los otros grupos se referirá, ¿no? El manual, Tenericutes, bacterias sin pared celular. Recuerden que hay algunas que son desnudas, que no tienen como tal una pared celular bien constituida. Y finalmente Mendocicutes, que en este caso, ¿no? Nos referimos al grupo de las arquebacterias, que hasta aquí no podríamos solamente definir como Mendocicutes a bacterias que son, ¿no? O que se desarrollan en ambientes extremos, o sea, arquebacterias o arqueobacterias. ¿Ok?
Entonces, según Berger, ¿verdad? O las bacterias es en Gracilicutes, Firmicutes, Tenericutes y Mendocicutes. Y esto está, ¿no?, descrito, está clasificado principalmente por la tinción de Gram. ¿Sí? Entonces, otros, ¿no? Vean aquí, ¿no? Todo este manual también, ¿no? Lo componen, ¿no?, los distintos rangos taxonómicos que ya conocen, ¿no?, las categorías taxonómicas de las descripciones o de las nomenclaturas dicotómicas, ya saben lo que les mencioné de las divisiones, los géneros, las especies, ¿ok? Y aquí solamente es para recordarles un poquito de sistemática, ¿no? Y que pues no todas encajan o no todas tienen ya una descripción como tal, ¿no? A lo mejor han avanzado algunas descripciones o se tienen algunas bases, pero no todo se tiene perfectamente bien clasificado ni descrito. Entonces, como ahí dice, ¿no?, las que no encajan perfectamente en lo que se tiene de clasificación, pues se denomina como un género de afiliación dudosa, que todavía no se sabe bien o que no se conoce por completo, pues todas sus características, o también especies en donde no hay un arquetipo, una cepa tipo, en este caso, hablando de bacterias, en donde se puedan basar esas descripciones. No existe un neotipo de referencia, si se acuerdan de esto, del arquetipo. ¿Se acuerdan qué es un arquetipo? ¿Nadie se acuerda? ¿No era como el modelo que usaban para las colecciones? Y que era como de, este modelo se basa en este. Exactamente, ¿no? El arquetipo es, digamos, el inicial y que la cepa tipo es similar y el neotipo se convierte en el arquetipo después de que por ejemplo, cuando no se tiene ningún registro de nada, si se está iniciando y encuentran algún organismo que pueda ser el inicio de la descripción de alguno, entonces primeramente no es el neotipo y luego ya después de cierto tiempo se convierte en el arquetipo, que es la referencia, ¿no? Para poder iniciar esto. Pero muchas veces no se tiene, ¿no? No se tiene aún, no está en ese proceso, y entonces cuando esto sucede, pues son especies llamadas incertas sedis. O sea que en pocas palabras, que lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Entonces, también hay muchas de ellas o muchos organismos que pues, quién sabe todavía, no se tiene una descripción completa. Entonces, incerta sedis o afiliación dudosa también puede ser, ¿no? Y bueno, ¿no?, otras de las características o más bien herramientas que se ocupan para esta misma diferenciación son todas estas herramientas, ¿no? Características morfológicas microscópicas, ¿no? Aquí repetimos todas estas conocimientos que muchas veces pues no se completan o más bien es necesario también el que diferentes tipos de especialistas colaboren, porque no solamente un grupo hablando de la ciencia, ¿no?, y de los grupos de estudio, pues no podrían o no pueden, ¿no? Sería imposible abarcar todo esto y por eso se requiere de todo un gran grupo, ¿no? Como antes que no era tan bien visto, ahora es todo lo contrario, ¿no? Entre más gente esté involucrada, pues mayor valor tienen las investigaciones. Entonces, bueno, desde, digamos, lo más, lo que siempre se ha utilizado, ¿no?, que serían las características o las descripciones morfológicas, tanto de las colonias, ¿no?, la cuestión macroscópica y también microscópica, las condiciones de crecimiento y nutrición, que ya hemos estado revisando igualmente, ¿no? Su metabolismo, cómo funcionan, las características genéticas, también es bien importante este tema, ¿no?, de los plásmidos, de los bacteriófagos, que también esto, ¿no?, está totalmente relacionado con la cuestión de la información genética o la transferencia de información horizontal, ¿no?, entre unos y otros, y que hacen que sean más, que haya una mayor diversidad o que también puedan ser
más resistentes a este tipo de organismos, ¿no? Los anticuerpos, también este tipo de técnicas o estrategias para también conocer esto, ¿no? La patogenicidad, obviamente, ¿no? En que muchos grupos bacterianos pueden causar muchas enfermedades o muchas problemáticas en diferentes grupos de organismos, en mismas bacterias, en animales, en plantas, etcétera, ¿no? Y la ecología, que sería la interacción, ¿no? que tienen con otros organismos, con otras bacterias y en sus hábitats y en sus ecosistemas también, ¿no? Entonces, vean, son todos este tipo de puntos importantes que se deben de manejar para la misma descripción de esto, ¿no? ¿Qué más? Aquí solamente es para mostrarles esto, ¿no? De la información, el pase de información, ¿no? Para una mayor diversidad de las bacterias y que son procesos que también ya por ahí revisaron, ¿no? Que solamente es para recordar, ¿no? Esto, la conjugación, que es como que lo más común que se lleva a cabo en los procariotas y que, bueno, ¿no? Recordando que existen bacterias que son con flagelo, otras con cilios para su movimiento, pero hay otros que son especializados, que se llama el pelo sexual, ¿no? O pili, que esto más bien es para, ¿no? La conjugación y el pase de información genética y, ¿no? La adaptación de las mismas. Todos estos procesos pues se dan, ¿no? A lo largo del tiempo, no es que sean, ¿no? De un día para otro, pero se llevan a cabo, ¿no? Para la diversificación de las mismas, ¿no? La transducción, esto ya sería, ¿no? La participación de los virus bacterianos o los bacteriófagos, que también aquí, ¿no? En algunos casos si codifican, etcétera, pues harán más fuerte a las cepas bacterianas o a los crecimientos bacterianos, en algunos casos o no. Y finalmente, el último, que es el menos común, el más raro, la transformación, ¿no? Ya sería también estos procesos más complejos y más raros, que en algunos casos cuando quedan algunas secciones de ADN de algunas otras bacterias que ya están muertas, puede ser que codifiquen, ¿no? a otras que están en desarrollo y pueda haber ahí unas adaptaciones o cambios en las mismas especies. Pero bueno, aquí básicamente es recordar todos estos procesos que están presentes en los procariotas. Entonces, aquí nada más es mencionarles, ¿no? Esto del volumen 1, cómo está organizado, ¿no? Igual seguimos hablando del manual de Berger, vean volumen 1, hablando de las bacterias, de las arqueas y de bacterias gram positivas, pero especialmente en las cianobacterias, de esas características. Luego el volumen 2, hablando ya de otro tipo de bacterias, de proteobacterias gran negativas, que de hecho aquí también esto ya vean, de proteobacterias, ya también es otro nombre que se les da a todas estas bacterias en general, ¿no? Más bien a todas las bacterias, y luego ya después estará o se dividirán en estas secciones que les estoy comentando o que vienen aquí en paréntesis: alfa, beta, delta, gamma, epsilon, y luego ya ahora, ¿no? Ya hay hasta una Z proteobacteria, y que le dieron estas descripciones o estas divisiones del alfabeto para ¿no? Dividirlas por sus características muy especiales, ¿no? Tanto de desarrollo o crecimiento en ciertos ambientes, o la presencia o ausencia de cierto tipo de sustancias químicas como las enzimas, desarrollo de ciertas estructuras para fijarse en los sustratos, que ahorita es lo que vamos a revisar de los primeros dos grupos más importantes. Y que vean aquí en este segundo volumen, pues incluyen esta descripción o esta división, pero aquí ya en este volumen, pues incluyen a bacterias que tienen una importancia clínica. Algunos ejemplos, ¿no? de este apartado, que es Neisseria, Brucella, Legionella, Pseudomonas, Haemophilus, y aquí Campylobacter y Enterobacterias, ¿no? Que sabemos que las Enterobacterias y Campylobacter en general también causan enfermedades bastante graves, y de hecho Campylobacter, ¿no? Es un grupo, es una bacteria
que puede causar daños bastante graves y que si no se toman en cuenta o si no se toman las medidas necesarias o uno no lo hace con tiempo, pues puede causar hasta muerte del humano, ¿no? Aquí se los comento porque cuando, por ejemplo, nos enfermamos del estómago, hay ocasiones que lo dejamos como pasar, ¿no? Como que dicen, no sucede nada o es algo pasajero, pero luego a veces no dejamos pasar demasiado tiempo y hay ciertas bacterias que no nada más se quedan almacenadas ahí con una simple infección estomacal, sino muchas veces pueden, y si no son atendidas de la manera adecuada, pues pueden irse hasta el sistema nervioso central y causar, pues obviamente, problemáticas todavía más graves, ¿no? Vean, aquí hay otros volúmenes que están, ¿no? También aquí con el manual de Berger, ¿no? Mencionando otros tipos de géneros como Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Clostridium, ¿no? Bacillus, y aquí además, ¿no? de basarse en la tinción de Gram, pues también en el contenido de guanina, de citosina, en algunos casos, bueno, los dividen o los describen con un contenido bajo de, y en otros volúmenes, ¿no? Hablando del libro, pues, los ponen más bien con bacterias igual gram positivas, pero que tienen este alto contenido de guanina y citosina. Ya en las descripciones o en las clasificaciones más nuevas, también ahí se podrán ubicar, ¿no? Estas bacterias y podremos saber más acerca de ellas. De hecho, ustedes, ¿no? Me van a ayudar, ¿no? Haciendo esta tarea, buscando o diciéndome cuáles son este tipo de bacterias y las que ya están, bueno, ya tienen unos nombres más específicos y que se refieren a este contenido de guanina y de citosina, ¿no? Aquí les pongo los ejemplos como Mycobacterium, Corynebacterium, que son algunos que tienen esta característica en especial, ¿no? Finalmente, este grupo de bacterias gram negativas, por ejemplo, ¿no? Que es la clamidia, treponema, borrelia y bacteroides, y que, bueno, aquí los ponen como, de hecho, el volumen 5 es como que, bueno, los que ya no que encajan bien con el resto de las descripciones o de los volúmenes, pues los ponen en el volumen número 5, ¿no? Que todavía no en ese momento, me refiero en ese momento de este manual, no los tenían también descritos, ¿va? Pero así empezaba la clasificación. Y además también, mal dicho, disculpen, además, la clasificación, y que otra vez les repito, la clasificación y la identificación, pues que se requiere de diferentes herramientas. Por ejemplo, vean acá, ¿no? La clasificación puede estar basada, ¿no? En un estudio de biología molecular, de hibridación del DNA, mientras que la identificación pues puede basarse sobre caracteres fenotípicos, ¿verdad? Que se correlacionan bien con la información genética. ¿A qué es lo que voy? Que debe ser un engranaje, no tanto las características fenotípicas, ¿no? O morfológicas, como las descripciones o la información que nos da la biología molecular nos ayuda a clasificar, ¿no? Entonces, los caracteres para un procedimiento de identificación no deben ser fácilmente determinables. Entonces, eso también es otra diferencia entre la clasificación y la identificación. La identificación no debe ser realmente, obviamente, con un conocimiento y todo, pero no debe ser muy difícil, ¿no? Como recuerden ustedes ahorita están trabajando las claves de identificación, ¿no? Taxonómica, deben ¿no? Te dan dos opciones por lo menos, ¿no? En dos caminos, ¿no? Presencia o ausencia de, ¿no? Y ya depende de lo que tú tengas a tu organismo, pues te va sí o no. Se lo observan tal estructura, sí, claro, ¿no? Y etcétera, y ahí vas avanzando para hacer la identificación. Pero para la clasificación, pues se requiere de más tiempo, de más herramientas para ya tener tu base para después llegar a la identificación. Como dice la clasificación, no hay, como les comentaba, son bastante complicados en algunos casos, como estos valores de homología de DNA, ¿no? Bueno, esto es otro rollo, otro trabajo previo para la identificación. Entonces aquí solamente les pongo, ¿no? Un ejemplo, una herramienta, este page que se puede utilizar, que es la electroforesis, para poder tener, ¿no? Información acerca de
los ácidos nucleicos, en este caso pues de las bacterias, ¿no? Y ya, también lo que les comentaba de las reacciones de los anticuerpos o reacciones serológicas que tienen o nos dan, no nos dan tanta información, pero es un apoyo que nos puede servir para la misma identificación, ¿no? Por ejemplo, acá nuevamente, ¿no? En algunos géneros o especies nos podemos ayudar como lo que trabajamos o lo que platicamos en la clase de las pruebas metabólicas, ¿no? O todas estas pruebas que estuvimos revisando, que son sencillas, pero ¿no? Nos pueden dar resultados rápidos, que ya como están bien establecidos, que no hay falla por el metabolismo que presentan las bacterias, pues nos pueden decir, ¿no? Alguna identificación de algunos taxones o como algunos géneros, ¿no? Todas estas pruebas bioquímicas que en general son bastante sencillas, hay muchas otras más, pero las básicas no tienen una complejidad mayor, ¿no? Más que llevar bien el método, etcétera, pero nos pueden dar buenas respuestas como revisamos en la parte de metabolismo, ¿no? Y vean, entonces, ya digamos que Berger se sigue ocupando, pero ya se queda un poco, ¿no? Atrás o de lado, digamos que es como la base para iniciar, y esta, digamos que es la nueva clasificación. Toda esta nueva clasificación, gracias a todas las herramientas que les mencioné, y que en general la mayoría están aquí en las proteobacterias, vean, ¿no? Y nosotros nos vamos a quedar solamente en este triangulito o en esta parte o esta rama del árbol, ¿no? De las bacterias, de la clasificación. Hablaremos un poquito acerca de esto. Bueno, ustedes trabajarán también aquí en esta parte y principalmente, ¿no? Lo más representativo está en las proteobacterias o de lo que se tiene una mayor información. ¿Va? ¿Todo bien? Sí, profe, ahí vamos entendiéndole a la Entonces, proteobacteria, ¿no? Que serían estas que están por aquí, estas que les estoy poniendo en esta diapositiva. Son todo este gran grupo y estas son las principales características importantes de las proteobacterias. Y las proteobacterias, ¿no? Van a estar, ¿no? También divididas, ¿no? En este gran grupo, desde alfa hasta zeta proteobacteria, ¿de acuerdo? Entonces las proteobacterias, por el momento, ¿no? Son el grupo más estudiado, ¿no? Y que han sido caracterizadas, ¿no? Para poder entender a estos bichos, ¿no? Tienen relevancia médica, tienen relevancia industrial, tienen relevancia agrícola, ¿no? Obviamente. Entonces, tienen relevancia ecológica también, ¿no? Y biológica, ¿no? Excepcional variedad de mecanismos de generación de energía, eso ya lo saben, ¿no? Que precisamente por eso este grupo es tan exitoso, no es tan variado, porque pueden o manejan diferentes estrategias para obtener su energía. Y en algunos casos hasta cambian del tipo de metabolismo, ¿no? Porque estuvimos viendo que algunos, bueno, son, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, que son solamente anoxigénicos, otros que son, ¿no? Exclusivamente aerobios, pero en algunos casos pueden hasta cambiar eso, ¿no? Pueden tolerar o pueden modificar, depende de los sustratos o el tipo de compuestos, si son orgánicos e inorgánicos, pues lo que haya lo toman y siguen siendo exitosos, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo, ¿no? De Z proteobacteria, porque en Z proteobacteria, este género, bueno, esta especie es la única representante de Z proteobacteria, pero tiene una característica y por eso desde ahí su nombre, ¿no? Mariprofundus ferroxidans, porque está en ambientes marinos, en ambientes marinos profundos y que logra, ¿no? Y que logra llevar a cabo su metabolismo, ¿no? Porque presenta también granulaciones o cristales de hierro. Entonces es una característica muy, muy particular de esta bacteria y que además vean, bueno, yo si lo viera así a simple vista, bueno, no a simple vista, sino viera así la foto sin ninguna información, pues yo jamás pensaría que fuese una bacteria, ¿no? Parece como un listón y en realidad pues es una bacteria que tiene esa morfología bastante particular. Y que bueno, ¿no? Esta última parte que les pongo pues es
se me hace bastante interesante, ¿no? Este parrafito, ¿no? La transferencia horizontal, que ya lo he mencionado desde el inicio, ¿no? Nos recuerda que el fenotipo y la filogenia proporcionan visiones distintas de la diversidad procariota. O sea, que no debemos olvidar ni una ni la otra, a pesar que podríamos pensar que el fenotipo es bastante engañoso, pero es muy importante el tener una buena descripción de los organismos y apoyarnos y ayudarnos obviamente con la información molecular. Si solamente manejamos la filogenia y no sabemos ni siquiera cómo es, ni las descripciones, etcétera, pues ahí habría un hueco de información pues bastante importante que faltaría, ¿no? Entonces todo suma y todo es bastante para poder, ¿no?, entender todo esto. Entonces, dentro de las proteobacterias van, ¿no?, a existir desde alfa hasta zeta. Zeta ya lo mencioné por acá, que es la única representante de esta especie, su característica especial y cómo se puede observar, ¿no?, en los medios. Y bueno, aquí ven la alfa proteobacteria y que se dividirán, ¿no?, este grupo de alfa en diferentes órdenes. Vean aquí, se sigue utilizando la terminación ales del orden, que son estos 2, 4, 6 órdenes y están todas sus especies representadas. Pero aquí, ¿no?, básicamente es mencionar que son 1000 especies aproximadamente descritas, es el segundo grupo más amplio, y que particularmente todas estas alfa proteobacterias se encuentran en ambientes acuáticos, la mayoría, y además en ambientes oligotróficos. Recuerden, oligotrófico, que quiere decir trofo, alimento, y oligo, en una baja cantidad de alimento o de materia orgánica, o sea, en ambientes con aguas transparentes o con aguas no con un porcentaje de materia orgánica tan alto, en aguas limpias, por así decirlo de una manera más común. Entonces eso se refiere oligotrófico, aerobias estrictas, ¿no? O sea, que no toleran, ¿no?, que haya una anoxis o un ambiente sin oxígeno, y que, bueno, en algunos casos pues facultativas y en algunos casos se puede reducir, lo pueden tolerar un poco, pero no es no es el ambiente más adecuado, sino más bien el ambiente aerobio, ¿vale? Aquí algunas imágenes de los mismos, de la diversidad, que en general ya saben sus formas. Y ¿qué más? Y ya, ¿no? Entonces les voy a mencionar algunos de los géneros, de los órdenes, perdón, importantes, como caulobacterales, y el ejemplo es Caulobacter, y aquí esta característica es que desarrollan estas prostecas. Prosteca, más que nada, es un pie de fijación. Vean, aquí está la prosteca de aquí, en esta otra imagen. Es un pie de fijación al sustrato que les ayuda, ¿no?, a que se mantengan, sea como un soporte, y a partir de ahí puedan crecer más las colonias bacterianas, ¿sí?, y puedan tener una mayor amplitud o un mayor soporte para el crecimiento de, ¿ok? ¿Vale? El siguiente orden es rickettsiales. Los ejemplos de especies son Rickettsia y Wolbachia. Y ven aquí esta característica, no todas, ¿no?, pero busqué algunos puntos interesantes de los órdenes, y estas especies de bacterias son parásitos de algunos artrópodos y alteran, ¿no?, empiezan a alterar el ciclo de vida o el ciclo de reproducción de estos artrópodos, porque empiezan, ¿no?, a causarles problemáticas vean, son intracelulares, o sea, parasitan, rompen, ¿no?, las células de este organismo, y pues empiezan a cubrir, ¿no?, al organismo. Y entonces, ¿no?, digamos que el primer proceso que empieza a afectar a estos artrópodos, a estos bichitos, es el momento de la reproducción. Entonces imagínense, ¿no?, y también es problemático, que bueno, en algunos casos pues es
también un control de los mismos. También aprecio estas otras imágenes porque este grupo de rickettsiales puede causar otro tipo de alteraciones, ya se vean en la piel en los humanos o en algunos otros animales, ¿no? Rizoviales, que ven aquí es todo lo contrario, y se acuerdan mucho en esto del metabolismo y de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Estas bacterias que tienen una asociación, no todas, pero la mayoría en este caso, ¿no? Que forman estos nódulos radiculares, ¿no? En las raíces para el desarrollo de la misma planta y que sea más adecuado, ¿no? Otros ejemplos es Nitrobacter, Pelagiobacter, que ven aquí que es quimiorganotrófico, vean aquí toma, ¿no? No ocupan la luz, ocupan compuestos orgánicos, pero aún así en ambientes bajos de condiciones con mucha cantidad de materia orgánica, y en especial esta que les pongo, Rhodopseudomonas, bacteria roja no del azufre. Esta es bien interesante porque este género es el que es un ejemplo, lo que les comentaba, que puede cambiar diferentes tipos de metabolismo, ¿no? Puede ocupar la luz, si no hay luz presente, entonces es quimiorganotrofo, o si no, puede ser también litotrofo, o sea, compuestos inorgánicos. O sea, casi que en donde la pongas, él se va a adaptar y entonces va a poder desarrollarse, ¿no? Son ejemplos, digamos, como que los más adecuados para poder entender y que son los representantes de rizoviales, ¿no? Rodobacterales, ¿no? Fotótrofas aerobias, ven aquí, o pueden ser, utilizan la luz en ambientes con oxígeno o en ambientes sin él, ¿no? El ejemplo es Roseobacter, Rhodospirilales, bueno, también se me complica la cosa, pero bueno, estos diferentes ejemplos o géneros que les pongo, vean, producción de ácido acético, diazótrofo quiere decir que lleva a cabo metabolismo que fija el nitrógeno. Entonces, vean, aquí es esa característica de la diazotrofía, o magnetotaxia, que la magnetotaxia es este tipo de afinidad como fototaxia, que serían afinidad a la luz. En este caso, magnetotaxia quiere decir afín a los campos magnéticos. Pongan magnetotaxia bacteriana, por ejemplo, en Google, y pongan en videos, y hay muchos que están padres porque hacen este experimento de poner, ¿no?, ciertos imanes, y ven cómo se observa cómo las bacterias se van de un lado a otro dependiendo dónde esté el imán, ¿no? En la vida o en la tierra, esto pasa, o este tipo de organismos crecen más normalmente cerca, ¿no?, donde hay en la tierra, ¿no?, en el suelo, y se observan este tipo de organismos y que tienen estos granulitos de metales. Esfincomonadales, principalmente simomonas, producción de biocombustibles. Ya saben, igualmente, les pongo este ejemplo por la cuestión de buscar recursos, no nada más, ¿no?, como en el caso de los eucariotas de las microalgas, que se busca la producción de ciertos biocombustibles para que tengamos una nueva, otra opción, ¿verdad?, de recurso, además de los combustibles que ya conocemos. Pues también aquí simomonas puede ser, es un ejemplo de que puede haber ahí una posibilidad para la producción de los mismos por los metabolismos que tienen este grupo importante, ¿no? Pues vean, en general, ¿no?, hay y nada más el alfa, ¿no? Hay muchas bacterias y que tienen características pues bastante particulares, ¿vale? En beta proteobacteria, ven, hay otros 2, 4, 6 órdenes bastante interesantes. Como ahí mencioné, es la tercera clase más extensa. Tienen otras características distintas, les mencionaré solamente algunos. Por ejemplo, aquí el burkholderiales, que tienen una versatilidad metabólica, y que básicamente este grupo, como el último que les mencioné de las alfa, también, ¿no?, tienen una importancia en cuestión de bioremediación. Ya saben que en algunos casos, o cuando hay catástrofes ambientales que el humano lo provoca, pues se busca también esta otra estrategia para
para tratar de arreglar o de limpiar estos accidentes de una manera, pues, menos, o más bien con ayuda de microorganismos, ¿no? Que en algunos casos es bastante complejo, en otros sitios también sí se logra dar. Pero bueno, también este orden ayudan o pueden estar presentes en el crecimiento de plantas, y en otras tantas también todo lo contrario, pueden ser patógenas de los mismos, ¿no? De plantas y de animales. En particular, por ejemplo, de rodociclales, ambientes anóxicos, ¿no? Con materia orgánica, van todo lo contrario de las alfa que se desarrollaban o crecían en ambientes limpios o oligotróficos. En este caso, vean, ¿no? El del Soglea ramígera, que en algunos casos o en algunas plantas de depuración de aguas residuales la ocupan para limpiar en algunas fases, ¿no? En unas fases de aguas, para que les ayuden a la limpieza, porque esta bacteria, por su característica de producir ciertas sustancias mucilaginosas, entonces ayuda a que, ¿no? y el proceso de su metabolismo ayuda a que toma, ¿no? mucha materia orgánica y puede estar en ambientes anóxicos, entonces ayuda a que esto pues vaya absorbiendo, que se vaya pegando toda la materia orgánica, ¿no? a la bacteria, y conjunto a su metabolismo, pues esta floculación es eso que va como juntando y se va yendo hacia el sedimento, ¿no? Toda la materia orgánica, y con el trabajo del metabolismo de esta bacteria pueden, digamos, limpiar o separar, ¿no? Toda esta materia orgánica de una manera más sencilla, con ayuda de esta especie, de esta bacteria, de esta Soglea. ¿Y qué más? Y luego, también otra cosa interesante de esta beta proteobacteria sería el orden de cereales. Aquí también, ¿no? Que son organismos que están, ¿no? en zonas donde hay una gran cantidad de materia orgánica, y principalmente están en el suelo, también en el agua, pero aquí en este caso más en los suelos, como es una de las diferencias de las alfa y las beta. Y también una característica es que producen cierto tipo de pigmentos como la violaceína, y que, por ejemplo, esta Chromobacterium se ha encontrado que tiene propiedades antimicrobianas, propiedades antioxidantes. Entonces, vean, aquí también por eso la pongo como ejemplo, porque la han utilizado y que se han dado cuenta que puede tener estas propiedades, y que pueden ser aprovechadas, ¿no? ¿Qué más? Y finalmente estos grupos solamente reducí, ¿no? a esta diapositiva, porque en general estos organismos o estos órdenes tienen las mismas características o las más sobresalientes. Sería esto, que son, por ejemplo, son quimiolitotrofos, o sea, ¿no? Que utilizan compuestos inorgánicos, y otras más especiales como el metanol, por eso se llama metilofilales, aerobios estrictos, en diferentes tipos de ambientes como suelos, en manantiales, pero ven aquí que debe de haber, ¿no? O la característica, ¿no? de los manantiales o de las aguas termales, que son aguas sulfurosas. Y en este caso, ¿no? del metilofilales, crecen exclusivamente, ¿no? Con este metabolismo, y que en el metanol, por ejemplo, ¿no? Y también, ¿no? Quimiolitotróficas estrictas, que van a oxidar, ¿no? El amonio. Aquí, por ejemplo, cuando se llevan a cabo la descomposición de los animales, ¿no? En el suelo, etcétera, pueden estar presentes también este tipo de bacterias, ¿no? Porque viene la descomposición y viene también de otro tipo de bacterias, y la presencia de este amonio, pues entonces estos grupos bacteriales pueden estar aquí, bacterianos, perdón, pueden estar presentes, ¿no? en este momento, cuando se lleve a cabo la degradación de algunos organismos que ya se están muriendo, por ejemplo, de animales, de ganado, etc. Y ya. Entonces son las características principales, ¿no? de alfa y de beta proteobacteria, y así podemos irnos, ¿no? Con diferentes
diferentes características principales y ustedes me van a ayudar precisamente a eso. Ahorita van a tener, ahorita creo que ya se les activó la tarea. Tienen ahí las indicaciones, me van a ayudar a completar, ¿no? Esto que les estoy platicando, me van a hacer el cuadro comparativo, van a poner, ya les puse ahí todos los grupos, los que tienen que considerar, las características que deben de utilizar, y lo que deben de incluir, además de utilizar, ya sabemos que la base es el libro de Madigan, pero deben de incluir ahí algunos otros más en su investigación. Tienen bastante tiempo para terminarlo y entonces la próxima clase, que sería el próximo jueves, solamente harían su examen de esta parte. Ojo, solamente es de todas estas pequeñas cosas que platicamos, más su tarea. Y ya. O sea, vendrá la parte de Vergeis, vendrán las diferentes descripciones y características, y vendrá lo de alfa y beta proteobacteria y nada. ¿Vale? Sí, profe, ¿También gracias. vendrá lo que vimos con la profesora Catriona? ¿Mande? ¿También va a venir lo que vimos con la profesora Catriona? ¿De Arquea? Sí. No, eso lo ven con ella. Okay. ¿Vale? Entonces, listo, jovencitos. Muchas gracias. Terminamos por acá esto y nos vemos el próximo jueves solamente para hacer el examen, y ya de mi parte sería todo. Obviamente les debo ciertas cosas, ya iremos avanzando, pero de clase hasta ahí quedamos y nos vemos el próximo jueves. Organícense bien, y listo, ¿va? Va que va, profe. Nos vemos, se cuida. Hasta luego, cuídense. Gracias, Bye. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.